Ya, vamos a hacer esta clase y después los que quieran pueden realizar su prueba. Los que quieran traer las pruebas. Bien, esta clase siempre toma relevancia hacia esta parte del curso porque ustedes ya conocen los nutrientes, el metabolismo y también vimos algo de fisiología. Claramente también nos vamos a apoyar en conocimientos de fisiología endocrina y que vengan del curso, su curso de fisio. ¿Ya? Y tiene relación con la regulación del consumo de alimentos y además de conocer los mecanismos de regulación, también entiendan por qué pasa esto, el problema del sobrepeso y obesidad, que es muy prevalente en la población humana y también en mascotas. Más del 40% de las mascotas tienen sobrepeso o obesidad. También bueno, hay un tema de hábitos de por medio que hace que toda la familia sea gorda hasta el perro. Simpático hormonal. Bueno, ¿qué es lo que... ¿Cómo es la conducta de consumo de los animales, incluyendo nosotros? Hay alguna señal fisiológica que nos impulsa a buscar alimentos. Algo nos dice que tenemos que buscar alimentos, ¿cierto? Una vez que encontramos alimentos, escogemos, si es posible, porque por ejemplo un perro come alimentos secos, no puede escoger, ¿cierto? Come o no come. Lo ingiere, lo digiere, lo absorbe lo que tenga que absorber. Ya, vamos a dar 5 minutos de enseñar aquí para que y deja de comer. Pasa todos estos medios que da desechos y todo lo fisiológico que ya hemos visto. Y eso ocurre generalmente dentro de 24 horas, ¿verdad? Toda la especie. Come, deja de comer, pero después hay otra señal que lo impulsa a volver a comer, otra señal. Y así sucesivamente. Eso se llama ciclos de consumo a corto plazo. Cuando son dentro de 24 horas. ¿Ya? Y hay mecanismos que regulan el consumo a corto plazo. Por otro lado, tenemos que los animales, y nosotros también, consumimos gran cantidad de alimentos a lo largo de nuestras vidas, ¿cierto? Pero nuestra composición corporal es más o menos constante. No nos recordamos de un momento a otro, salvo algún caso patológico. Eso significa que hay mecanismos de regulación a largo plazo, a través de meses, a través de años. Y por lo tanto, hay señales, digamos, relacionadas con el metabolismo energético, le anticipo, no lo había dicho, que tienen que ver con la regulación a largo plazo. Hay mecanismos de regulación a corto plazo y mecanismos de regulación a largo plazo. ¿Ya? También es importante hacer notar que hay una diferencia entre animales monogástricos y animales rumiantes, ¿ya? Que tenemos que establecer. Y también hay excepciones a estos mecanismos que ocurren en hembras preñadas, hembras lactantes y en alimentos que tienen muy baja densidad nutritiva, como veremos a lo largo de la clase. ¿Ya? ¿Ya? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Me falta la última. Ya.
Entonces, chiquillos, como les decía, el animal consume alimentos, luego deja de consumir, luego vuelve a consumir, y eso es un ciclo de consumo, ¿verdad? Consumo, no consumo, consumo, no consumo, a corto plazo. Y por lo tanto, hay mecanismos de regulación a corto plazo. ¿Ya? Por otra parte, también les decía que los animales, sobre todo animales grandes, consumen mucho alimento a lo largo de su vida. Sin embargo, su composición no varía drásticamente, su composición corporal, o nuestra composición corporal. Eso significa que hay mecanismos de regulación a largo plazo. Y ciclos de consumo a largo plazo. Bien. En términos generales, todo parte por la energía. Porque lo que mueve a los animales a consumir alimento es el requerimiento energético. Es satisfacer nuestro requerimiento energético. Por lo tanto, mientras más energía tiene un alimento, el animal consume menos cantidad. Acá tenemos la cantidad de energía y aquí tenemos el consumo de materia seca. Entonces, mientras más energía tiene el alimento, el consumo va bajando. Pero el consumo de energía se mantiene constante. Ese es el punto. ¿Ya? Con algunas excepciones. Lactancia, alimentos de baja calidad y rumiantes. Por lo tanto, esto es por monogastro. Y para eso les voy a mostrar un ejemplo clásico, que uno tiene que saber hacerlo porque después tiene que comparar alimentos. Esto es un perro, pero podría ser cualquier monogastro. Un perro requiere 1500 kilocalorías de energía metabólica al día, hecho, calculado como vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Y le vamos a ofrecer dos alimentos, una A y uno B. Dieta A y dieta B. La dieta A tiene 3800 kilocalorías de energía metabólica, es decir, tiene 3800 kilocalorías en 1000 gramos, ¿verdad? En un kilo. Y el perrito necesita comer 1500. Eso está en X gramos. Si hacen eso, les da 390 gramos. Está aquí en la diapositiva. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, estos 390 gramos tienen 20% de proteína. Eso es lo que yo estoy ofertando en una etiqueta, ¿cierto? ¿Ya? Y por lo tanto, el 20% de los 90 son 78 gramos de proteína cruda al día. Eso es lo que se está comiendo. Es decir, se come 390 gramos y esos 390 gramos, 78 gramos son pura proteína. ¿Sí? Ya, pues resulta que ahora yo quiero hacer una dieta para un perro que se mueve más. ¿Cierto? ¿No? ¿Sí? Que tenga la misma cantidad de proteína. ¿Cuánta proteína tiene que tener? ¿20%? Tiene que ser ¿Más o menos? más. Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta es bien simple, porque yo tengo ahora 4500 kilocalorías en 1000 gramos, ¿cierto? Y el perro es el mismo perro, sigue requiriendo la misma cantidad de energía. En este caso son 330 gramos de alimento. Entonces, ¿qué pasa si le saco le doy el 20% de 300? Son 66 gramos, ¿cierto? Le voy a dar menos proteína. Por lo tanto, tengo que calcular eso, es decir, los 330 gramos que le voy a dar de alimento, el X%, ¿cierto? X va a ser igual a los 78 gramos que tiene que comer. Por lo tanto, X igual 78 partido por 330, y X igual, no sé.
antes. Ah. 78 dividido entre 30, ¿cierto? 23,6. 0,236. 23,6%. Es decir, mi alimento tiene que tener 23,6% de proteína. Porque eso me va a llevar a que el animal consuma los 28 gramos. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque los requerimientos de nutrientes vienen asociados a una cantidad de energía. Por ejemplo, un perro, este es un ejemplo, ¿no? Un perro requiere 18% de proteína, pero con una dieta de 4.000 kilocalorías. Si usted cambia la cantidad de energía, el porcentaje ya no es el mismo. ¿Ya? Y eso es en toda la dieta. También es importante esto, no solo porque puede cambiar la dieta, porque no sé, voy a hacer una dieta para un animal con un perfil más activo, sino entre invierno y verano el pollo y el cerdo. Resulta que en verano hace mucho calor, ¿cierto? Mucho calor. En la zona donde se producen los aves, que es la zona central del país. Imagínense, adentro del galpón hace más calor. ¿Qué pasa cuando hace mucho calor con el consumo? El animal deja de comer, baja su consumo. ¿Ya? Y para eso hay que enfriarle y todo, cosas que voy a tomar un poquito más adelante. Pero en este instante, ¿qué es lo que me interesa? Que si el animal come menos, ¿qué tengo que hacer? Una dieta más concentrada. Y por lo tanto, con más energía. Estas son para gallinas. Entonces, claro, si le doy más, va a comer menos, ¿cierto? Como ya sabemos. Si doy dietas con más energía, va a comer menos gramos. Entonces, tengo que subir la densidad nutritiva. Porque si no va a haber deficiencia, en este caso, de aminoácidos. Puse como ejemplo aquí. ¿Cómo se hace eso? Ese 0,3, todos tienen calculador en su celular, lo divido por 2600 y me da la cantidad de metionina por una kilocaloría, ¿cierto? Por una. Y luego lo multiplico por 3200 y me da 0.369. 0.36. ¿Se fijan? Entonces, ese ajuste hay que hacerlo con todos los nutrientes. Aminoácidos, proteína total, ácido graso, entre invierno y verano, sobre todo en aves de cerdo. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasa ahora en rumiante? En rumiante es un poco distinto. No es así un poco distinto. Porque los rumiantes tienen rumen, obviamente, y consumen forraje, ¿no? Entonces, en los rumiantes ocurre esto, y este es el paper original, por eso me gusta, nunca he querido sacar este de la positividad, que se ve está escrito a máquina, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Acá abajo ustedes tienen la digestibilidad del alimento y el contenido de energía. Y aquí tienen el consumo de materia seca. Entonces, ¿cómo se comportan todos los estudios que están publicados? Que estos son varios estudios. 1, 2, 3, 4, 5. Primero siempre aumenta y después baja, ¿verdad? Así se ve. ¿Por qué? A medida que el alimento tiene más energía, este me gusta, o es más digerible, el consumo de materia seca es mayor, cada vez mayor. Y por lo tanto el consumo de energía es mayor. Hasta que se llega a un punto de quiebre que está más o menos entre 65 a 68% de digestibilidad. ¿Qué es lo que separa forraje de concentrado? Luego de eso, a medida que más come, que más digestibilidad o energía tiene, menos come.
manteniendo el consumo de energía igual. Constante. O sea, de aquí para acá es como un monogástrico. ¿Sí? De aquí para acá. Ese punto de quiebre está dado por una cantidad de energía aproximadamente de 2,5 megacalorías de energía digestible y un 65 a 68% de digestibilidad. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esta diferencia? Porque en primera instancia, acá, que es cuando consume alimentos de baja calidad, forraje sobre todo, priman los mecanismos de regulación física, es decir, distensión ruminal. El rumen se distiende y tiene receptores de distensión que envían señales vía sistema nervioso autónomo al encéfalo. ¿Sí? Luego de ese punto de quiebre, priman los mecanismos de regulación metabólica, que tienen que ver principalmente con la concentración de ácidos grasos volátiles, como veremos acá. Entonces, antes del punto de quiebre, regulación física; post punto de quiebre, regulación metabólica. Distensión ruminal, concentración de ácidos grasos volátiles. ¿Ya? Está bien estudiado que el máximo consumo de una pradera está dado por su cantidad de FDN. Si recuerdan, la FDN es fibra, ¿verdad? La FDN es celulosa, hemicelulosa y lignina. Ya no. Es decir, es un volumen. Es lo que le da el carácter de voluminoso a un forraje. Volumen. El máximo, entonces, de consumo de FDN es el 1,1% del peso vivo. Por lo tanto, un bovino de 600 kilos, como dice ahí, el 1,1% de eso máximo, es decir, 6,6 kilos de lo que coma en un día, es FDN. No puede consumir más por distensión. Ahora, el consumo total de un bovino de 600 kilos es aproximadamente un 3,5% de su peso. Varía un poquito, 3, 4, 3, 6. Es decir, 21 kilos día de alimento. ¿Sí? De esos 21 kilos, 6,6 máximo deberían ser FDN, ¿cierto? Y por eso, en que se hace la relación 6,6 a 21 en porcentaje, la pradera debería tener máximo 31% de FDN para que pueda comerse los 21 kilos de alimento local. Si la pradera tiene más FDN, va a comer menos, no va a poder. Porque priman en esta instancia los mecanismos de regulación física. Cuando pasa este punto, disminuye el contenido de FDN y puede comer más porque priman los mecanismos de regulación metabólica y no los de distensión, como es cuando consumen concentrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que genera la conducta de consumo o la conducta de no consumo?
donde se integra la información que llega vía sistema nervioso autónomo o vía metabolitos sanguíneos. ¿Cierto? ¿Dónde? En el hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo, o sea, acá en el encéfalo. Básicamente se han identificado ya hace cierto tiempo dos áreas, que es el hipotálamo ventromedial y el hipotálamo lateral. ¿Ya? Estas zonas fueron intensamente estudiadas hace mucho tiempo, en rata obviamente, y se descubrió que lesionando el hipotálamo ventromedial, el animal aumentaba su consumo. O sea, había una hiperfagia dinámica, cada vez más, hasta que llegaba a una hiperfagia estática, o sea, comiendo más de lo que comía antes, y obviamente generando un estado de obesidad. Entonces, se determinó que en esa zona estaba el centro de la saciedad. En el hipotálamo ventromedial. Aquí, bueno, aquí se ven bien los colores. El otro no se veía nada. Y que cuando se lesionaba los núcleos hipotalámicos laterales, el animal dejaba de comer, incluso tomar agua, y se moría. A lo más recuperaba un poco el consumo, pero nunca al nivel anterior de la lesión. Y se moría. Por la eutanasia antes que se moría. Por lo tanto, se determinó que aquí está el centro del hambre. Hunger. Entonces, en el hipotálamo ventromedial está el centro de la saciedad, los núcleos hipotalámicos laterales, el centro del hambre. Este señor, muy famoso, Hervey, un fisiólogo, hizo un trabajo muy bonito que publicó como los efectos de las lesiones en el hipotálamo en ratas parabióticas. ¿Qué son estas ratas parabióticas? Son ratas que han sido unidas por su cavidad celular. Entonces están pegaditas, entonces unas juntitas por todos lados. Y hacen lo mismo. Son como siameses. Ahora, ¿qué hizo este señor Hervey? Les provocó lesiones hipotalámicas a una y a la otra no. Entonces tenía control, casi control perfecto. ¿Ya? Y resulta que le lesionaba el centro de la saciedad, fíjense, cómo aumentaban de peso. Y a las que no le lesionaban, ganaban el peso que tenían que ganar. ¿Se fijan? Obviamente estas ratas que se lesionaban el centro de la saciedad generaban un estado de obesidad comparativamente a la otra rata. Y a las ratas que se lesionaba el centro del hambre estaban básicamente desnutridas, sin grasa. Versus la otra que estaba obesa, la que se lesionaba el centro de la saciedad, o la que no se le hacía nada. Entonces, chiquillos, este señor ya con esto definió que aquí era la cosa, porque antes era el experimento más bien separado. Con esto lo corroboró, lo comunicó. Entonces, el hipotálamo lateral y el hipotálamo ventromedial. Entonces, ¿qué es lo que estimula? Entonces, ¿qué es lo que señales son las que estimulan estos centros hipotalámicos? Que comamos o que no comamos. Bueno, se habla de factores periféricos y centrales.
Como factor periférico, por ejemplo, está claro que la distensión es importante. ¿Cómo se probó? Colocando fibras de plástico al rumen de oveja, que generaban espacio, ¿no? Pero no generaban ningún metabolismo. Eso inhibió el consumo fuertemente. Ahora, el animal recuperó un poco el consumo porque hubo alguna señal metabólica que le dijo que no tenía que comer, obviamente. Aunque se sintiera saciado, repleto. Con esto se comprobó entonces que había señales intestinales, de rumen y de estómago monogástrico, que por distensión, vía sistema nervioso autónomo, van al sistema nervioso central e inhiben el consumo. Por eso también que dietas con alto contenido de FDN deprimen el consumo o impiden que el animal exprese todo su consumo. ¿Perdón? FDN, ¿cuál es el síntoma? Fibra detergente neutro, celulosa, celulosa lignina. También se pensó que, bueno, entonces debe ser el sabor, ¿cierto? El sabor del alimento. El olor, la textura. Bueno, resulta que se hizo un experimento bien simpático tipo Pavlov, en el cual se le enseñó a los animales a pedir comida, a perros, pisando un pedal. Entonces, al final aprendieron que pisando el pedal le llegaba comida. Los perros pedían comida cuando tenían hambre. Bueno, a esos perros se les hizo una pequeña cirugía donde se les colocó una sonda de esofagostomía, que se llama, que se coloca directamente en el esófago, que es una técnica que ustedes deberían aprender a hacer, no sé si en cirugía o en algún lado, porque se ocupa mucho en nutrición intrahospitalaria, cuando el animal no quiere comer. Pero bueno, no es el punto. El punto es que le colocaron eso sondita y con eso anularon toda la parte sensorial. Porque el animal ni siquiera veía el alimento. No lo veía, no sentía el olor, no sentía el sabor, nada. Y el animal siguió viviendo comida. O sea, había sensación de hambre. Por lo tanto, lo que se comprobó es que los mecanismos sensoriales, digamos, de los sentidos del gusto, del olor, modulan el consumo, pero no lo inhiben. O sea, si el alimento es más rico, obviamente vamos a comer más. Pero si no sentimos nada, ni siquiera lo vemos, igual vamos a comer. O sea, son otras las señales que determinan el consumo. Dentro de esas señales, este trabajo es muy bueno. Es un review que recopiló muchos otros trabajos publicados hasta los años 2000. No es tan nuevo, pero, donde se publica, digamos, la teoría de control de inicio de alimentación, o sea, qué es lo que da el inicio de la alimentación, a través de la dinámica de la glucosa en sangre. O sea, el cambio de glucosa en sangre, en monogástrico, lógicamente, son los que nos incitarían a comer. Esto de cambio de glucosa en sangre que nos llevan a comer está probado, ¿ya? En cerdo, perro, ave y humano, experimentalmente en humano. Como sea. Entonces, dentro de esta forma de regulación, recuerden que tenemos control a corto plazo y a largo plazo, ¿verdad? Corto plazo dentro del día, a largo plazo meses. Dentro de las teorías de control a corto plazo tenemos la teoría glucostática, que tiene que ver con la glucosa. Algunas hormonas, hay varias más. El glicógeno hepático, el rumiante, los ácidos grasos volátiles,
y también los aminoácidos. No la proteína. Y además de esto, a corto plazo tenemos la teoría termostática, que tiene que ver con la temperatura ambiental. También se lo puede analizar. ¿Ya? Voy a buscar. Buscó, seleccionó y ahora no. Ya. ¿Qué nos dice la teoría glucostática? Nos dice que el consumo estaría controlado por diferencias arteriovenosas de glucosa. Arterial venosa. Sobre todo a nivel de los centros hipotalámicos. ¿Por qué se postuló esto? Porque colocaron glucosa marcada con oro, tibáurica, usaron glucosa tibáurica y vieron que se concentraba en los centros del hipotálamo. O sea, estos compadres reciben glucosa en mayor cantidad que otros tejidos. Lo hicieron con glucosa radioactiva. Bueno, hicieron un montón de cuestiones. También inyectaron glucosa y veían que había mayor descarga de potencial de reacción en esa zona. Pero la respuesta definitiva la publicó el señor Meyer en 1953, hace todo rato ya. Publicó entonces los mecanismos glucostáticos de regulación de control de consumo. Y lo hizo con trabajo en personas. Pongan atención, esto a veces no es tan fácil de entender. Acá tenemos la concentración de la glicemia, la concentración de azúcar en sangre. Acá tenemos que el individuo, el humano, está haciendo durito, se despierta y toma desayuno. ¿Ya? Y se le saca sangre arterial del antebrazo y venosa. Toca. Y resulta que el individuo no siente hambre durante un periodo de tiempo. ¿Cuándo siente hambre? Fíjense. Cuando se empiezan a igualar las concentraciones arteriovenosas. Hambre está, es esto, en oscuro. ¿Cómo se explica esto? Cuando el animal consume alimento, ¿verdad? Sube la glicemia, los tejidos ocupan glucosa, y mientras haya glucosa disponible, va a haber una diferencia arteriovenosa. Cuando ya no hay glucosa disponible, se juntan las dos cosas. Y le da hambre al individuo. ¿Está claro? ¿Está choro? Si usted se toma un desayuno, se toma el puro café, una dieta rasca, su mantención, claro, le dura poquito, y rápidamente se iguala y le da hambre rápido. ¿Sí? ¿Está claro? Esto siempre dentro de márgenes relativamente fisiológicos, ¿verdad? No es que le dé una hiperglicemia después de comida, no es que le dé una hipoglicemia cuando baje, ¿cierto? No es eso, sino que son variaciones dinámicas. Si es uno obeso, va a estar poco tiempo saciado, en relación a lo normal, porque el tejido graso consume gran cantidad de glucosa. ¿Ya? Además, recuerden que cuando hay resistencia a la insulina, ¿cierto? Hay mayor elevación de glicemia, pero pues baja rápidamente. Si un individuo diabético pasa todo el día con hambre, porque no hay diferencia arteriovenosa nunca, siempre está alta la glicemia. Hiperglicemia. ¿Se fijan? Bueno, entonces este señor estableció que diferencias de sangre arteriovenosa en el radiocúbito, la zona de radiocúbito, de más de 15 miligramos por 100 cc, nunca se asociaron a una sensación de hambre.
Cuando la diferencia caía de 15 miligramos por 100 cc, había sensación de hambre. ¿Ya? Y eso ocurría, ¿cierto?, porque la glicemia arterial empezaba a igualarse con la venosa. Ahora, esto lo hizo con individuos que colaboraban, ¿cierto? Y por lo tanto, prácticamente ya no tenían estrés. Porque usted sabe lo que van a hacer y todo. Porque ¿qué pasa si uno se estresa? Se libera cortisol, catecolamina y sube la glicemia. ¿Qué es lo que ocurre en animales? Cuando usted agarra un animal para sacarle sangre, probablemente suba un poco la glicemia, ¿no? Por eso es que no fue sino hasta los años 90, chiquillos, finales de los 80, 90, que se pudo comprobar que había una dinámica en la concentración de glucosa en sangre que era la que desencadenaba la conducta de consumo. Porque se pudo tener unas ratas, que se empezó con ratas, después en pollo, con una cánula, se colocaba, se suturaba, y el animal estaba, entre comillas, en su medio normal, en su caja, ¿cierto? Su cosita ahí, ¿cómo se le dice? ¿Cubículo? Sí, cubículo. Y se podía programar una bomba que le sacara sangre, una alicuota de sangre minúscula, cada 1 minuto, o 2 minutos, lo que usted quisiera. Y después esa glucosa rápidamente se analizaba y se iba a un computador. Y no había que estar agarrando al animal y metiendo en la jeringa cuando le saque sangre, porque ahí viene el estrés, ¿no? Ya. ¿Y qué es lo que se descubrió, chiquillos? Fíjense. Que previo a que el animal empezara a buscar alimento, había una caída en la glicemia. Esto fue publicado en 2002. Fíjense con tiempo. Para bajar de peso, no, lo hacen para aumentar el metabolismo muscular. Eso es diferencia. Y para suicidarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurría, chiquillos? Como podían medir a cada rato la glicemia, sin dejar al pobre animal anémico ni estresado, fíjense, empieza a caer la glicemia. Y si cae en 6 a 8% o más, 5 minutos después empieza a buscar comida. Claro ahí. Esto es en ambiente controlado, obviamente. Porque si bajaba menos de 6 a 8%, no buscaba comida. Ahora, fíjense que estamos hablando de una caída de 6 a 8%. Es decir, no está llegando a una hipoglicemia. Si la glicemia fuera 100 miligramos por decilitro, 6 a 8% tendría que llegar a 92. No hay. O sea, tampoco hay hipoglicemia. ¿Ya? Y una vez que llegaba al punto más bajo, siempre de 6 a 8% más de descenso, 5 minutos después, casi como relojito, el animal empezaba a buscar comida. Y si encontraba comida, obviamente. Si no encontraba comida, dejaba de buscar comida. Y venía otro pic, o sea, otra baja. Y volvió a buscar comida. O sea, esa baja de glicemia lo lleva a consumir. Bien. ¿De qué es lo que hace que baje la glicemia, chiquillo? ¿Se acuerdan? ¿La producción de qué? De ATP. ¿Sí? Consumo de glucosa, ¿bien? ¿Qué es lo que hace que baje la glucosa en sangre? ¿Ah? La insulina.
Entonces estos señores dijeron, bueno, si baja la glucosa, debe estar metida en la insulina, y empezaron a medir, además de glicemia, insulina. ¿Y qué encontraron? Que, claro, antes de que bajara la glicemia, o cuando empezaba a bajar la glicemia, había un pico de insulina. Un pico de insulina. ¡Pum! Definido. Y siempre muy parecido en cantidad. Y que no era un alza constante, sino que era un pico. Y ese pico hacía bajar la glicemia. Si la glicemia bajaba más de 6 a 8% más, 5 minutos después empezaba a buscar comida. Disculpe, ¿le dice ya hace insulina? Todavía no digo eso. Todavía no digo que se debe. Se produce nomás, dije. Pero no he dicho que se debe. Entonces se descarga la insulina, recuerden, se descarga desde el páncreas, ¿verdad? De la célula beta del páncreas, no al estómago como le pusieron en la prueba. El hígado. ¿Ya? Páncreas. Ya, pues entonces, ¿por qué el páncreas? El páncreas no se manda solo, ¿cierto? Menos la célula beta. Ya, esta es la teoría moderna, chiquillos. Es el encéfalo el que manda una señal vía sistema nervioso autónomo al páncreas. El páncreas larga el pico de insulina y la glicemia baja entre 6 a 8% o más. Y si baja eso, es detectado tanto periféricamente como central, en el hipotálamo, y eso hace que el animal empiece a buscar comida. Ahora, ¿de qué depende que ese pic haga bajar la glicemia? De las reservas de glucosa hepática, glucógeno. ¿Se dan cuenta, chiquillos? O sea, tiene que ver con la energía. Siempre hay energía. Entonces, si no queda glucógeno hepático, la glicemia va a bajar y va a tener que comer. Y si hay glucógeno hepático y además glucosa en sangre, ¿cierto?, disponible, la glicemia va a venir al pico de insulina y la glicemia no va a bajar porque hay suficiente glucógeno hepático para mantenerla. El individuo no va a comer. Eso. Entonces, el sistema nervioso central, el encéfalo, el cerebro, está constantemente censando las reservas de glucosa del organismo y de energía, obviamente, a través de una descarga de insulina de las células beta del páncreas. ¿Está claro? Esa es la teoría moderna. Lo mismo que sale acá, por si acaso. No, yo sé. No suena difícil. Lo que se hace es... yo leí una vez que hicieron que eran células beta que podían colocarle el paciente. No necesariamente el páncreas. Si eran células beta podían producir insulina. Pero el trasplante no. No, pero mañana es más fácil. Ahora pregunta. Entonces, se genera esta señal. Esta señal va al páncreas, ¿verdad? Se libera la insulina, baja la glicemia y esa baja es detectada y se toma la decisión de comer o no comer. Eso. Aquí está simplificado. También están involucradas algunas hormonas, como ya vimos, por eso es que la insulina, la insulina provoca hambre. Y a los individuos diabéticos, quedamos un minuto, los individuos diabéticos les colocan la insulina y tienen que comer inmediatamente. El glucagón, al contrario, inhibe el consumo, porque eleva la glicemia.
También se ha visto que la colecistoquinina inhibe el consumo. Recuerden que la colecistoquinina es secretada en el intestino delgado en presencia de ácidos grasos y de aminoácidos, o sea, hay comida. El glicógeno hepático también es el que modula el consumo a través de la producción de glucosa, ¿ya? E incluso los hepatocitos están bien inervados por los vagos, ¿no? Eso también genera señales, como vamos a ver después del break, directo al encéfalo, cuando hay mucha oxidación de nutrientes. Esto es lo mismo en ave, el modelo de regulación periférica. Por ejemplo, aquí está, colecistoquinina va directamente al sistema nervioso central a inhibir el consumo, al igual que la distensión o disconfort abdominal. Algunas hormonas también tienen efecto en hígado, aumentando la glicemia, y eso también es detectado a nivel central. Bien, nos tomamos 10 minutos, chiquillos, y volvemos con los comienzos, ¿cierto?